Hoy en Otra Mirada nos visita Zenón de Paz, profesor de filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido director de la Oficina de Educación Superior del Ministerio de Educación. Hoy en Otra Mirada, Zenón de Paz. Bueno amigos, seguimos en Otra Mirada Radio y nos acompaña Zenón de Paz. Zenón, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos, está todo movido, no sé quién quiere comenzar, tú Carlos, creo. Bueno, esta semana hemos visto, ya desde hace algún tiempo, pero esta semana se ha concentrado el debate, un candente debate con protestas en la calle, con estudiantes de Cusco, de la Universidad de Abad, aquí también, que han ido al Congreso, estudiantes de San Marcos, por esta discusión que hay para reformar la universidad peruana, una universidad que está en crisis, una universidad que tiene un sistema universitario que tiene cantidad de universidades garaje, que son universidades que simplemente es una casa, segundo piso de una casa, una pizarra, un lápiz, sin profesores o con profesores que van un tiempo nada más, no hay academia, no hay vida universitaria. Por un lado, ¿no? Esto cunde, se estafa a un montón de estudiantes que tienen títulos que no valen nada. De otro lado, tiene la universidad pública que está dejada de lado, cuyo presupuesto es insuficiente, ¿no? Y en medio de esto se ha dado una discusión sobre la intervención, digamos, la regulación que tiene que hacer el Estado, el gobierno, en la vida universitaria, y se ha propuesto una ley que crea un organismo que aparentemente vulnera la autonomía universitaria. Entonces, un poco son varios temas, ¿no?, que se superponen y no queda claro. Entonces, para que la gente que nos escucha Radio San Borja, que está en el taxi, en la casa, y teniendo un experto acá, nosotros te preguntamos, ¿cuál es la problemática de la universidad en el Perú? Punto por punto, Zenón. Bueno, eso, como tú mismo acabas de anticiparlo, es un tema muy complejo, ¿no? Y tiene que ver con que la universidad ha estado en virtual abandono a lo largo de varias décadas ya, ¿no? Y eso está pasándonos la factura, pues se han ido juntando una gran cantidad de problemas que se traducen de manera perversa en situaciones como las que tú has reseñado muy bien, ¿no? Un número indeterminado de universidades, uno encuentra diferentes versiones en cuanto a cuál es el número preciso, ni hablar del número de filiales, esas no las sabe nadie. A pesar que filiales no está permitido. Sí, claro, pero le cambian de nombre, no le llaman filial, le llaman centro universitario, en fin, es la viveza criolla, ¿no? Y el número de estas es absolutamente imprecisable, porque como tú mismo has señalado, funcionan en garajes, azoteas, encima de un mercado literalmente. Yo recuerdo uno en Lima Norte, ¿no? O simplemente no funcionan en ningún lugar porque apelan a la educación virtual, cosa que es muy interesante como posibilidad, pero ahí donde no está regulada es realmente una calamidad, ¿no? Pero decía, esto es resultado de un abandono de la universidad por parte, para empezar, del Estado, pues, porque ¿quién define políticas educativas? El Estado. Uh-huh. En el caso de la universidad se ha desentendido, se ha amparado en esta manera de entender la autonomía. Para el Estado son autónomas, arréglense como puedan, ¿no? Y además Fujimori agravó esto, como se sabe, cuando el año 96 emite el decreto ley 882 que permite la creación de universidades con fines de lucro por cualquier particular. Eso en un país donde al mismo tiempo no se ponen instancias de regulación, ¿no?, y de garantía mínima de la calidad académica, es obvio a dónde va a conducir, ¿sí? Porque además hace parte de este cóctel esta cuestión idiosincrásica, ¿no?, la viveza criolla, ¿no?, la tendencia al fraude. Y tenemos esta situación, ¿no? La actual ley universitaria es del año 83. Ya eso la hace bastante anacrónica. Son 30 años ciertamente, más o menos, pero no son 30 años cualquiera. Hagamos memoria, que hagan memoria los radioescuchas y verán cómo el mundo hace 30 años era muy, muy diferente al que hay ahora, pues. Zenón, tenemos que hacer una pausa
Y al volver de la pausa, quisiera que nos digas si se puede declarar en emergencia a la universidad peruana y se puede impedir que salga nuevas universidades con este decreto legislativo 882, y cuál es el contenido de la reforma, si la reforma va a atender esta problemática. Regresamos en Otra Mirada Radio. Amigos, seguimos en Otra Mirada Radio. No se olviden que pueden revisar nuestro portal web www.otramirada.pe, seguirnos en el Facebook como Otra Mirada y en el Twitter como @OtraMiradaPerú. Antes de seguir con Zenón de Paz, quiero mandarle saludos a Alejandro L., es uno de nuestros primeros radio oyentes que llamó a saludarnos y nos ha sugerido que toquemos el tema de Forsur. Alejandro, gracias por tu llamada y seguramente en las semanas que vienen estaremos abordando este importante tema. Laura, tú querías conversar. Sí, aparte de las preguntas que había dejado abiertas Carlos, que seguramente Zenón va a contestar, quisiera puntualizar, porque todo este debate ha tenido un momento de nacimiento que tiene que ver con la necesidad de un ente que supervise justamente las universidades, y esto ocurre porque de alguna manera ha quedado evidenciado que la ANR no funciona. Quiero saber qué tan cierto es eso, qué opinas tú, qué tan desastrosa ha sido, digamos, su gestión o no la ha sido, cuáles son los grandes problemas de la ANR y por qué lo que funcionaría es tener un ente aparte que regule en todo caso la calidad de la universidad. Bueno, los mayores problemas de la ANR devienen de su composición, de su propia naturaleza. Es una Asamblea Nacional de Rectores y como tales, y por las circunstancias en el país, la desregulación, en fin, defienden los intereses de los rectores. La pregunta que habría que hacernos es si los intereses de los rectores coinciden con los intereses de la comunidad universitaria y más allá de eso con los intereses nacionales. Y yo creo que hay sobrada evidencia de que eso no es así. La primera universidad pública del país, la mía, San Marcos, en este momento tiene 7 facultades arbitrariamente intervenidas por el rector. En el periodo anterior nos hemos pasado con varias facultades intervenidas durante 3 años ilegalmente, es decir, pasando por encima de todas las normas con un decano o decanos puestos a dedo. Esa situación de ilegalidad tiene que ver con el hecho de que dadas las reglas de juego actuales, la mayor parte de las universidades están copadas por sectores que atienden a intereses particulares, no a los intereses del desarrollo institucional de la universidad o del empoderamiento de la comunidad universitaria. Entonces, lo de la Asamblea Nacional de Rectores es poner pues al gato despensero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Además serían juez y parte, ¿no? Exactamente. Y universidad que tiene problemas, ¿quién interviene para resolver estos problemas? La Asamblea Nacional de Rectores. ¿Qué es lo que hace la Asamblea Nacional de Rectores? Manda a algunos ex rectores, porque es un club de rectores. Estos ex rectores van a esas universidades, llevan su panaca, es decir, su grupo de acólitos, y por tanto introducen una variable de conflictividad adicional al que ya tenía esta universidad. Resultado, ahí está a la vista. Todas las universidades intervenidas por la Asamblea Nacional de Rectores, en este momento me parece que 16 por lo menos, resultan más ingobernables que antes de la intervención. Entonces, cuando la Asamblea sale con las banderas a decir no atenten con nuestra autonomía, en realidad lo que está haciendo es queriendo mantener su statu quo, ¿no? No la autonomía, sino el autismo. Es defender los 2 millones de soles que gana el rector de la Garcilaso, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Sino también hay voces desde la derecha, digamos, económica, y hoy día lo escuchábamos al señor Morales Dazo en Confiep diciendo, acá no se necesita ninguna reforma, acá lo que se necesita es que las cosas funcionen bien, que la SUNAT fiscalice y que los demás organismos públicos funcionen. Y darle más protagonismo al sector privado, porque solamente el sector privado salvará la educación en el Perú. Básicamente esa es la idea. Pero Zenón nos ha colocado dos cuestiones, ¿no? Y yo te preguntaba cuando dejamos la pausa, que a mí me parecía como una emergencia el sistema universitario. Primero, ¿cómo evitar las universidades garaje? Segundo, ¿cómo elevar la calidad de todo el sistema universitario en general? Entonces, en resumen yo te digo, esta reforma que promueve el congresista Mora, ¿tiene que ver con eso? ¿Es una reforma adecuada y no comprendida? ¿O es una reforma que no tiene nada que ver con el problema? ¿En qué consiste en todo caso Yo creo que es una iniciativa saludable de parte del congresista Mora.
lo hallo hasta el momento, por lo menos, como una iniciativa, como una suerte de golondrina, fuera de estación, porque más arriba, en las altas esferas del gobierno, empezando por el propio presidente, no encuentro la más mínima señal de interés por el tema universitario, lo cual es grave porque entonces, ¿qué hablamos del desarrollo nacional? ¿Dónde es posible el desarrollo de un país si no hay producción de ciencia y tecnología? Eso es una cuestión elemental y viene desde Adam Smith, esto es axiomático en la economía, ¿no? Lo que produce riqueza es el trabajo, no la naturaleza, y el trabajo produce mayor riqueza cuanto más calificado es decir, tiene que ver con la educación. Ahora en la sociedad del conocimiento eso es un axioma mucho más fuerte, todavía mucho más visible, excepto para nuestros gobernantes. Decía, no hay ninguna señal de interés por la educación superior. Ahora, más abajo, en la sociedad civil o en el propio ámbito universitario, en la comunidad universitaria, tampoco se ha visto una discusión suficiente sobre este tema. No sé si el peso de la inercia, qué sé yo, y entonces aparece la iniciativa de este congresista que a lo militar, que es militar, le está sacando las cosas, yo diría, a marchas forzadas, y de pronto se mueve todo el escenario y los lectores llenan los periódicos, no solo los domingos, sino incluso los días de semana, de enormes avisos diciendo no nos toquen la autonomía. Y entonces creo que la virtud de todo esto es que llama la atención que está pasando ahí. Se ha abierto el debate. Habría que empezar por discutir, claro, el tema de la autonomía. Yo decía hace un rato que la situación actual, creo que más que autonomía, configura autismo, yo diría, ¿no? Que es la antípoda de la autonomía. El sujeto autónomo es un sujeto empoderado. Las universidades nunca han estado más débiles institucionalmente que ahora. La comunidad universitaria nunca ha estado más débil, sufriendo los atropellos de mafias que han capturado la universidad, que ahora. Eso no es autonomía, ¿no? Y una universidad que se niega a la interlocución con el Estado, que se niega a la interlocución con los sectores productivos, con la sociedad en general, eso es, insisto, una situación de alguien que se está mirando el ombligo, es una situación de autismo y por tanto de extrema debilidad. Es necesario relanzar la universidad si pensamos seriamente en el desarrollo nacional, y para esto, claro, necesitamos una profunda reforma de la universidad. Partamos por allí. Si este amigo de la CONFIEP ha dicho que las cosas están bien tal como van, entonces yo ahí encontraría una razón de más para que la CONFIEP no esté en el organismo regulador de la universidad, porque en la propuesta inicial de Mora debe estar algún miembro de la CONFIEP. Así es. Pero ¿cuáles crees que son los principales puntos que la reforma, no sé si la reforma de Mora, pero en general la reforma a la ley debería tocar? Para empezar, esto que acabo de señalar, ¿no? Que es además el punto de discusión. Quisiera distinguir, para empezar, habemos quienes discutimos las formas en el proyecto de Mora. Por ejemplo, la composición de este organismo que regula las universidades, promueva su desarrollo. Hay otros que simplemente se oponen a cualquier cambio. Acaba de ser mencionado a algunos personajes y están todos los avisos de los lectores, no de las universidades en los diarios. Pero la comunidad universitaria quiere cambios, ¿no? Ahora, en cuanto a este organismo, por ejemplo, en la propuesta de Mora debía estar conformado por un representante de la CONFIEP, debería estar ahí un representante del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Educación, y luego de las universidades, colegios profesionales, en fin. En abstracto, yo diría, no está mal.
Qué bien que haya más de un representante del Estado, de la empresa, pero en concreto, tomando en cuenta este país, tenemos una clase empresarial patrimonialista. Acabamos de comentar lo que dice este representante de la CONFIEP. Señor Morales, tenemos un Ministerio de Educación que ni siquiera puede con la educación básica. Tenemos un Ministerio de Economía y Finanzas que le queda grande el nombre, porque más que ocuparse de definir políticas económicas, está cuidando la caja. Eso es un Ministerio de Hacienda. Entonces, el representante del MEF en ese organismo seguramente más bien va a estar cuidando la caja permanentemente, ¿no? Por esa razón, y sería más bien deseable que efectivamente haya un organismo así. La Federación Nacional de Docentes de la Universidad Peruana, que es un organismo representativo, ha propuesto un proyecto de ley, y en ese proyecto de ley efectivamente se plantean cambios, que haya un Consejo Nacional de la Educación Universitaria, me parece se denomina, pero que esté conformado por representantes de las propias universidades, académicos de alto nivel, reconocibles por su trayectoria, que representen a la propia comunidad universitaria, y en las que, claro, puede y a mi entender debería haber por lo menos un integrante del Ejecutivo en aquel consejo, para que haya interlocución directa en ese nivel. Pero, Zenón, con tantos parches que se necesitan, ¿no necesitaríamos ir a una nueva ley universitaria, y mientras tanto se dé una moratoria verdaderamente generalizada para que no surjan más universidades garaje? Bueno, en realidad lo deseable sería que la discusión sobre la ley universitaria, por las implicancias que esto tiene, fuera una discusión mucho más serena, más con los tiempos suficientes para procesarla, porque es una gran oportunidad efectivamente de poner al día a la universidad peruana con las tendencias globales que mirando las opiniones, las discusiones ahora sobre este tema, me parece que ni siquiera están siendo tomadas en consideración, ¿no? Hay una gran oportunidad de rediseñar una institución fundamental para el desarrollo y de ponerla al día. Quizá el peligro de sacarla apresuradamente la ley sea el que algunos elementos que hagan posible aquello se pierdan de vista, ¿no? Pero soy consciente también de que por otra parte está la urgencia, ¿no? Y ya hemos comentado en qué situación se halla la universidad y por qué es que urgen que hayan cambios. Un datito nomás: la Universidad Nacional Autónoma de México tiene un presupuesto de más de $1.000 millones. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿cuánto presupuesto tiene? ¿No llega ni a los 500 millones de soles? Bueno, Mucho quizá más. por el lado de la inversión per cápita, ¿no? En el caso peruano se supone que en promedio alcanza por alumno unos, no llega a los $2.000. Aquí nomás al costado en Brasil, $11.000. Bien, bueno, de ese tamaño es la crisis del sistema universitario. Gracias, Zenón, ya no tenemos tiempo para más, pero este tema seguirá en la reflexión permanente de Otra Mirada. Los invitamos ahí a revisar un texto que ha escrito Nicolás Lynch, www.otramirada.pe. Bueno, gracias, Zenón, y estaremos en otra oportunidad. Regresamos en Otra Mirada después de la pausa.